Casi 3 décadas han pasado, pero la muerte de Selena Quintanilla sigue siendo una tragedia que no logra cerrarse. Tal vez porque ese dolor nunca ha sido nombrado por completo, y porque una voz que guardó silencio durante tanto tiempo ahora de repente vuelve a alzarse. Esa voz no solo despierta recuerdos, sino que también sacude lo que nunca se permitió mencionar. Levanta el velo frágil que durante años ha cubierto el miedo, la lealtad y el control. Cuando aparecen nuevos documentos, cuando rostros familiares empiezan a hablar con una claridad que estremece las piezas antiguas, ya no parecen encajar. ¿Será que algo fue olvidado o, peor aún, enterrado a propósito? El misterio ya no parece misterio y la verdad nunca ha sido fácil de afrontar. Lo que sucedió en aquella fatídica habitación de motel podría quedar por siempre como una herida latente en el corazón de sus admiradores, más profunda que el crimen mismo. Y ahora, 30 años después, nuevas revelaciones han reavivado una pregunta jamás resuelta. Porque la única persona que pudo ver a Selena más allá del brillo, también en sus momentos de cansancio y fragilidad, ha hablado. Durante la mayor parte de estas 3 décadas, Cris Pérez, el viudo de Selena Quintanilla, permaneció en silencio. Ese silencio fue como una neblina suave sobre los recuerdos, al mismo tiempo los protegía y los aprisionaba. Pero en el año 2025, en una entrevista sincera que acompaña a una nueva serie documental, Cris finalmente se abrió. Sus palabras no buscan justificarse ni adornarse, solo son fragmentos sinceros, cuidados con amor, dolor y memoria. Su voz tiembla al hablar de aquel matrimonio, que fue el único lugar donde Selena podía ser ella misma, sin reflectores, sin expectativas, solo ellos dos, y sus sueños sencillos. Cris admite que guardó silencio por respeto al legado de ella, y porque la familia de Selena siempre controló estrictamente la narrativa que se contaba sobre su vida. Pero hay cosas que, llegado cierto momento, necesitan decirse no para cambiar el pasado, sino para iluminar lo que quedó escondido tras la música. En ese instante, Cris cuenta que Selena, esa mujer que siempre sonreía ante las cámaras, luchaba contra una presión creciente en los últimos meses de su vida. Cuanto más famosa era, más pesada se volvía la carga de las expectativas. Desde la disquera, desde su padre, desde el propio imperio que ella había construido con toda su juventud. Cris recuerda con claridad las noches en que Selena se recostaba sobre su hombro agotada, pero sin permitirse caer. Era jalada desde todos los frentes, deberes, imagen, presión, y entonces preguntaba: ¿sigo viviendo para mí misma? Esas confesiones rompen con el molde que el público conocía, una Selena fuerte, optimista, incansable. En su lugar aparece el retrato de una joven compleja luchando por no perderse entre fuerzas demasiado grandes. Un detalle que encoge el corazón es saber que Selena escribía un diario y cartas privadas que nunca compartió con nadie. En ellas hablaba de su deseo de tener más control creativo, de sus dudas sobre si las personas más cercanas a ella actuaban realmente en su interés. Incluso en algún momento pensó en alejarse de los escenarios para vivir una vida más tranquila y libre. Cris leyó algunos fragmentos seleccionados y en cada línea se percibe que Selena era plenamente consciente de las grietas que comenzaban a aparecer a su alrededor, en especial allí donde ella había depositado toda su confianza. Vaciló al mencionar a ciertas personas en las que Selena comenzó a desconfiar, personas en las que aún debía confiar porque no tenía otra opción. Cris no dio nombres, pero ese silencio solo profundizó una pregunta que nunca ha tenido respuesta. ¿Cuántas cosas fueron ignoradas o, peor aún, ocultadas en la cadena de sucesos que condujo a la tragedia? La entrevista no solo reveló su historia de amor, sino que también planteó una verdad dolorosa. Incluso las estrellas más queridas pueden sentirse solas, no escuchadas. Y más allá del amor, existe un vínculo apretado entre poder, control y silencio. ¿Quién tenía realmente el poder en el mundo de Selena? ¿Quién decidía lo que podía ocurrir y lo que no? Desde el inicio de la carrera de Selena, Abraham Quintanilla, su padre, fue quien tomó el timón. Como exmúsico frustrado, Abraham depositó toda su pasión y sus sueños inconclusos en su hija. Fue él quien descubrió el talento de Selena, quien formó la banda Selena y los Dinos, y quien diseñó cada paso de su trayectoria artística. Pero ese amor vino acompañado de un control absoluto.
Él decidía qué debía cantar Selena, qué género debía seguir. Cuando ella soñaba con dar el salto al mercado pop anglosajón, Abraham insistía en mantenerla en el tejano para proteger sus raíces culturales y conservar a su audiencia principal. Incluso cuando la industria discográfica se abría y las compañías estaban listas para lanzar a Selena al estrellato mundial, Abraham retrasaba los planes alegando que aún no era el momento, que ella no estaba lista. Esa rigidez no solo se limitaba al ámbito profesional, también se extendía a su vida personal. Cuando Chris Pérez se unió a la banda como guitarrista y se enamoró de Selena, Abraham reaccionó con furia. Para él, Chris no era solo un joven cualquiera, era una amenaza, alguien que podía romper la imagen familiar, poner en peligro la estructura que había construido en torno a su hija. Y en el corazón de Selena, su sueño de ser artista siempre estuvo atrapado entre dos orillas, la libertad y el deber. A pesar de todos los esfuerzos por ocultarlo, la verdad siempre encuentra el modo de salir a la luz. A Abraham no era fácil de engañar. Al descubrir la relación secreta entre Selena y Chris, no solo se sintió traicionado, lo consideró un golpe directo a su confianza, a su honor y al imperio que había edificado sobre su hija. Su reacción no sorprendió. Despidió de inmediato a Chris de la banda, obligando a Selena a elegir entre el amor y la lealtad familiar. Pero esto nunca fue simplemente la reacción de un padre. Era la forma en que Abraham concebía la vida de su hija, no como un ser independiente, sino como la continuación eterna de su propio legado. El poder que ejercía no se detenía en el escenario o el estudio. Incluso cuando finalmente aceptó su matrimonio, ese control jamás se disolvió por completo. En 1995, esa sombra de control resurgió cuando comenzaron las sospechas sobre Yolanda Saldívar. Algunos empleados reportaron movimientos financieros dudosos, comportamientos extraños, y una vez más, Abraham asumió el rol de juez, investigando personalmente cada transacción vinculada con la boutique y el club de fans de Selena. Cuando tuvo las pruebas suficientes, no dudó. Enfrentó directamente a Yolanda en presencia de Selena y su hermana Suzette. En ese momento, él no era un padre protegiendo a su hija, sino el antiguo manager, el fundador del imperio, resguardando su activo más preciado, la marca Selena. Pero la ironía cruel era que Selena, pese a estar en el centro de todo, no tenía pleno control sobre su propia vida. El hecho de que continuara en contacto con Yolanda a pesar de la oposición de su padre no fue ingenuidad, sino una carga de documentos importantes, responsabilidades que no podía abandonar. La línea entre el amor, la obligación y el control se volvió difusa. La pregunta dejó de ser quién mató a Selena y pasó a ser quién tuvo realmente el derecho a decidir sobre su vida. Incluso después de su muerte, Abraham siguió sosteniendo las riendas. Desde la música, la imagen hasta la marca, todo quedó bajo la estricta gestión de él, a través del entramado empresarial familiar. Las críticas no tardaron en llegar, afirmando que él solo permitía que el público viera una Selena que él consideraba digna, un ángel puro, sin defectos, sin conflictos, sin lucha interior. Los documentales y películas, aunque meticulosamente producidos, siempre llevaban el tinte de la aprobación y la edición. Y eso, sin querer, terminó desdibujando a la persona real, una mujer con deseos, contradicciones y anhelos que nunca llegaron a expresarse en voz alta. Su amor con Chris fue una de esas cosas nunca permitidas a florecer en voz alta. No comenzó bajo los reflectores ni frente a cámaras, sino en los silencios frágiles entre conciertos, en el autobús de gira o en las noches calladas, tras bastidores. En 1989, Chris se unió a la banda como un guitarrista más. Pero para Selena, él traía consigo algo que nunca antes había tenido: libertad. En un mundo donde cada suspiro era monitoreado, el amor de Chris fue un acto de rebelión. Ambos sabían el precio de amar a la persona equivocada en el momento equivocado. Abraham veía a Chris como un guitarrista de rock problemático, una amenaza no solo a la imagen familiar, sino al imperio entero que había erigido en torno a Selena. Se amaban en secreto, con miedo y cautela, tanto que ni los compañeros de banda sabían lo que ocurría. Era un amor obligado a bajar la cabeza. Para 1992, Selena ya no podía más. Estaba agotada de ocultarse.
Con una mirada que mezclaba ansiedad y determinación, propuso lo impensable: huir y casarse. Fue un salto entre dos abismos: en un extremo, el abrazo del amor; en el otro, el abismo sin fondo de la decepción paterna. Chris cuenta en sus memorias que ella se sentía desgarrada entre el hombre al que amaba y su padre, su familia, su legado. La boda civil fue un acto lleno de adrenalina y también de fragilidad. Dos corazones jóvenes dispuestos a enfrentarlo todo, pero que aún temblaban ante un futuro incierto. Y cuando la noticia llegó a oídos de Abraham, reaccionó con furia, como era de esperar. Pero luego cedió. Aceptó a Chris, pero las heridas no sanaron fácilmente. La relación entre padre e hija nunca volvió a ser la misma, y Chris nunca fue completamente perdonado. El secreto no solo agotó a ambos, sino que también fracturó a la banda. Vivían como dos extraños sobre el escenario, interpretando el papel de colegas ante el público, mientras escondían miradas y gestos de cariño en los fragmentos rotos tras bastidores. Las tensiones latentes fueron creciendo no solo en sus corazones, sino también entre los miembros del grupo, quienes empezaron a sospechar, a murmurar, y poco a poco se alejaron de la unión original. Las giras, lo que antes era fuente de vida, se volvieron una trampa. Solo podían robar momentos fugaces para estar juntos, como si cada segundo fuera hurtado de un mundo que no lo permitía. Abraham, aunque en apariencia lo aceptaba, seguía observando con recelo. Su desconfianza jamás se apagó, y fue desgastando tanto a la banda como a la frágil felicidad de los dos jóvenes. En entrevistas posteriores, Chris no esquivó el tema. Admitió que discutían sobre separarse o no, sobre cosas pequeñas y grandes. No porque se hubieran dejado de amar, sino porque estaban agotados, cansados de tener que luchar constantemente contra el mundo, contra los prejuicios, contra el peso de la imagen pública, y a veces incluso entre ellos. Y después de todo, quizá lo más doloroso no fue la muerte repentina de Selena, sino la verdad de que incluso en vida nunca pudo vivir realmente para sí misma. A los 20 y tantos años, cuando apenas deberían haber estado aprendiendo a amar y a vivir el uno para el otro. Selena y Chris se vieron obligados a madurar bajo la presión del matrimonio, el peso de la familia y el escrutinio constante de la opinión pública. Entre peleas, distancias, responsabilidades y dudas, Chris aún define ese amor como intenso y auténtico, un sentimiento tan vivo que incluso después de la tragedia no ha perdido fuerza en su memoria. Yolanda entró en la vida de Selena con la apariencia inofensiva de una fanática leal, comenzando con una idea sencilla: fundar un club oficial de fans. Abraham Quintanilla, deseoso de ampliar el alcance de su hija, no dudó en aprobarlo. Jamás imaginó que esa decisión abriría una puerta oscura donde la devoción se distorsionaría en obsesión y la lealtad se convertiría en herramienta de manipulación. En pocos meses, Yolanda dejó de ser una espectadora tras la barrera del escenario. Se convirtió en un rostro habitual en reuniones, conciertos e incluso en la vida familiar de Selena. Su dedicación: responder cartas de fans, quedarse despierta hasta tarde con la contabilidad, estar siempre al lado de Selena, hizo que la familia Quintanilla empezara a verla como una más. Pero fue esa cercanía la que se transformó en el detonante de la tragedia. Yolanda no se detuvo en el club de fans. Pronto se le otorgó el control de dos boutiques recién fundadas por Selena. Una mujer sin experiencia empresarial tenía ahora en sus manos finanzas, documentos, nóminas y archivos confidenciales, todo sin supervisión real. Para Selena, la bondad y la confianza eran los lentes con los que veía a los demás. Consideraba a Yolanda una amiga, casi una hermana, no solo una subordinada. Pero esa confianza fue lentamente asfixiada por el silencio y la falsedad de Yolanda. Las primeras señales ya estaban ahí: pagos faltantes, facturas extrañas y quejas de empleados. Aún así, Selena las ignoraba, creyendo que Yolanda solo estaba demasiado ocupada o confundida con la contabilidad. Esa fe ciega retrasó acciones necesarias, un error que no tendría vuelta atrás. Con el tiempo, las advertencias se volvieron más graves. Los empleados empezaron a temer trabajar con Yolanda. Comportamientos extraños, actitudes controladoras y amenazas veladas comenzaron a filtrarse en cada turno. El diseñador Martin Gómez la describió como una manipuladora mentirosa que usaba chismes para sembrar discordia. Pero lo que frenaba a todos
No era la falta de señales, sino el exceso de confianza en la máscara de lealtad que ella llevaba. Cuando la familia de Selena finalmente comprendió la magnitud del problema, decidieron confrontar directamente a Yolanda en una conversación tensa en la que estuvieron presentes Selena y su hermana Suzette. No fue solo un interrogatorio, fue un colapso. Años de confianza se desmoronaron en pocas horas. Yolanda, aquella que habían considerado parte de la familia, resultó ser alguien que usó su posición para manipular, malversar y destruir desde las entrañas el imperio que Selena estaba construyendo. Pero incluso al descubrir la verdad, gestionarla no fue sencillo. Selena no era solo una artista. Era una figura pública en ascenso cuya imagen y marca dependían de la confianza. Despedir a Yolanda de forma abrupta podía generar un escándalo y arruinar una carrera en su punto más alto. Y aún peor, Selena seguía esperando recuperar documentos importantes que Yolanda tenía en su poder: archivos financieros, papeles personales. La bondad, una vez más, la hizo titubear. En los últimos meses de su vida, Selena estuvo rodeada de señales de alarma, pero todas fueron silenciadas por su empatía y confianza en Yolanda. Dinero desaparecido, empleados que abandonaban en silencio, tensiones internas cada vez mayores. Pero Selena permanecía callada, tratando de proteger a esa amiga, como si con ello pudiera evitar que se agrietara la imagen que había construido. Fue el esfuerzo de una joven que quería salvarlo todo: su carrera, su marca, sus amistades, aun cuando todo se desmoronaba bajo sus pies. Cuando llegó la muerte, no fue solo una tragedia personal. Fue la consecuencia dolorosa de una cadena de confianza mal colocada, de advertencias ignoradas y de un corazón demasiado noble en un mundo empresarial implacable. Y desde ese momento la imagen de Selena Quintanilla dejó de pertenecerle únicamente a ella para convertirse en símbolo del dolor de la pérdida y de la amarga lección sobre la confianza en un mundo donde el amor, la justicia y la fama no siempre van de la mano. La renuencia de Selena no provenía de una ilusión ingenua de que todo podría resolverse pacíficamente. Era la culminación de muchos meses de tensión latente, de una confianza antigua que aún no terminaba de romperse. El día 9 de marzo de 1995, ella junto a su padre don Abraham y su hermana Suzette se sentaron frente a Yolanda Saldívar, entre ellos una mesa llena de pruebas irrefutables: desfalcos financieros, firmas falsificadas, archivos manipulados. Lo que antes se creía pequeños errores, ahora se mostraba como una herida en plena gangrena. Yolanda seguía negándolo todo, incluso ante cifras que hablaban por sí solas. No temblaba, no lloraba, solo repetía negativas vacías, como si aquellas pruebas jamás hubieran existido. Para Abraham ese momento fue suficiente. Le exigió de inmediato que se retirara de todas las actividades comerciales relacionadas con Selena, sin posibilidad de negociación. Selena no contradijo a su padre, pero su corazón se partió en dos. Lloró no por perder a una socia, sino por perder a alguien que alguna vez consideró amiga. Pero la historia no terminó ahí. Los documentos más importantes, archivos financieros, contratos, datos cruciales, seguían en manos de Yolanda. No eran simples papeles, eran fundamentales para auditorías, para devolver el orden. Selena lo sabía: sin ellos no podría proteger la marca que ella y su familia habían construido con sudor. A pesar del deseo de su familia, Selena organizó en secreto un encuentro privado con Yolanda en el Hotel Days Inn el día 31 de marzo de 1995. Creía que si iba ella misma, si usaba aún esa voz suave de alguien que había confiado, podría recuperar los documentos. Aquella cita, que debía ser solo un trámite, se convirtió en destino. Selena en su corazón no creía que Yolanda pudiera hacerle daño. Aún guardaba la esperanza de que en algún rincón de aquella mujer quedara algo de humanidad. Esa fe, junto con el deseo de preservar su reputación, llevó a Selena a tomar la decisión de ir sola. Una decisión pesada como una losa sobre su pecho. Un acto final de responsabilidad que también fue lo que le costó la vida. Las señales de advertencia estaban ahí, pero ella no quiso creer. Creyó en lo bueno, creyó que todo podía salvarse. Y entonces las consecuencias no terminaron con su último aliento, se extendieron durante décadas.
30 años después, en marzo del 2025, el eco de aquella muerte volvió a estremecer al país. Yolanda Saldívar se volvió oficialmente elegible para revisión de libertad condicional. Un anuncio aparentemente rutinario se transformó en un terremoto nacional. La vieja herida fue reabierta, amarga e hirviente. ¿Tiene la justicia fecha de caducidad? Esa pregunta resonó con fuerza. Saldívar, condenada en 1995 por asesinar a la cantante, adorada por millones, nunca dejó de repetir fríamente: fue un accidente. Pero para el público esa supuesta accidentalidad tenía rostro de intención. Y la posibilidad de que pudiera salir libre pronto en lugar de apaciguar, avivó una rabia que nunca se apagó. Los medios masivos, las redes sociales, los foros comunitarios, todo se convirtió en un campo de batalla. De un lado, quienes apelaban a los derechos legales; del otro, quienes exigían una justicia incuestionable. Pero la mayoría, especialmente la comunidad latina, no aceptó el perdón. Para ellos, liberar a Yolanda era una ofensa imperdonable a la memoria de Selena. El día 27 de marzo del 2025, la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Texas emitió su veredicto final. Rechazaron la solicitud. En su declaración oficial, subrayaron la premeditación en sus actos. No fue un accidente. Esta decisión trajo alivio a muchos, no por deseo de venganza, sino por el temor a un mensaje equivocado que los crímenes serían olvidados con el tiempo. La fe en la justicia se renovó y los admiradores no permanecieron indiferentes. Miles firmaron peticiones, organizaron vigilias, recogieron firmas en eventos conmemorativos, utilizaron redes sociales para difundir el mensaje. Corpus Christi. Los Ángeles, ciudades marcadas por las huellas de Selena, volvieron a brillar por ella. Ya no había escenario ni música, solo almas temblando en un sueño inconcluso. Pero esas acciones no eran solo muestras de admiración, eran reacciones de una herida colectiva. Selena, en el corazón de muchos, no era solo una artista, sino un símbolo de esperanza, de superación, de lo milagroso en un mundo plagado de prejuicios. Por eso la negación del indulto no fue venganza. Fue un límite moral, una declaración de que la traición y la violencia no deben repetirse. La familia de Selena lo comprendió. Chris Pérez, su viudo, lo expresó con sencillez, pero con profundidad. Aunque el dolor no se va, agradezco que la ley haya dicho que la vida de Selena tuvo valor. Abraham y Suzette también agradecieron al público, subrayando que esto no era una victoria, sino una confirmación de que la justicia aún respira. La historia termina con lágrimas, pero lágrimas que traen cierta paz. Una afirmación silenciosa de que la memoria de Selena nunca será distorsionada, nunca será olvidada. Y que incluso si Yolanda Saldívar sigue viva, y hablando, sus palabras no podrán alterar una verdad escrita con sangre, lágrimas y música. Selena ya no está, pero permanece para siempre. El nombre de Selena Quintanilla no solo aparece en la música o en la historia Latinx, sino que ha pasado a ser protagonista de documentales y programas de crímenes reales. Obras que, aunque se presentan como miradas múltiples, acaban por centrar su relato en la figura de la villana Yolanda Saldívar como eje de la historia. El riesgo aquí no es solo revisar la historia, sino reescribirla desde un lente de compasión innecesaria. En sus últimos instantes, entre el dolor y el miedo, Selena no solo luchó por sobrevivir, luchó porque la verdad no muriera con ella. Según el testimonio del recepcionista y los informes policiales, alcanzó a nombrar con claridad a su agresora. Esas palabras no fueron solo un grito de auxilio, fueron su testimonio final, su última acusación desde la voz de la víctima. Una señal inequívoca, imposible de negar. Un mensaje escrito con sangre dirigido a la justicia. Ese detalle que parecía simple se convirtió en la clave que disipó todas las dudas. No solo guió el rumbo de la investigación, sino que también se transformó en un símbolo que incluso en su agonía, Selena pensaba en proteger la verdad. No pudo reescribir su destino, pero dejó señales para que quienes seguimos vivos podamos continuar ese camino en su nombre. Si ese momento te dejó sin palabras, o si sientes que hay algo más profundo enterrado por años,
que nunca se ha contado del todo. Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees tú que nunca se dijo? ¿Y quién tiene realmente el derecho de definir la memoria de un ícono? No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia que la historia misma intentó borrar. Y si estás listo para seguir descubriendo verdades jamás contadas, haz clic en el siguiente video